Es el verano del año 2000. El público acude a los cines esperando otra epopeya histórica olvidable, un género prácticamente extinto desde los tiempos de Ben-Hur y Espartaco. 2 horas y 35 minutos después, salen habiendo presenciado el renacimiento de todo un género, el inicio de una actuación que definiría la carrera de Russell Crowe y una de las interpretaciones de villano más sutilmente devastadoras del cine moderno, a cargo de un joven Joaquin Phoenix. Esa película es Gladiator, dirigida por Ridley Scott, y hoy vamos a analizar en profundidad por qué esta película sigue impactando tanto más de 20 años después, qué acierta, qué falla y por qué su sombra aún se cierne sobre todas las películas de espadas y sandalias que vinieron después, incluyendo su secuela, que se ha retrasado mucho. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto va para largo. Para apreciar realmente lo que Gladiator logró, hay que entender el contexto en el que se estrenó. A finales de los 90, las epopeyas históricas eran consideradas un fracaso de taquilla. Los estudios habían visto fracasar a una serie de costosos dramas de época, y la opinión generalizada en Hollywood era que nadie quería ver a hombres con armadura pronunciando discursos sobre el honor. Ni siquiera Ridley Scott fue la primera opción para dirigir la película, y el proyecto pasó por varias manos antes de que se uniera al elenco, convencido, según se cuenta, no por el guión en sí, sino por una sola ilustración conceptual que mostraba una figura solitaria caminando por un coliseo lleno de fantasmas. Esa imagen se convirtió en la columna vertebral emocional de la película. La historia de un hombre espiritualmente muerto que camina hacia su propia muerte literal, y todo lo demás se construyó en torno a ese sentimiento. En esencia, la historia sigue a Máximo, un general romano que acaba de liderar a sus tropas a una brutal victoria contra las tribus germánicas en la frontera norte. El anciano emperador Marco Aurelio ve en Máximo algo que su propio hijo biológico, Cómodo, jamás tendrá: humildad, moderación y una fe genuina en la idea de Roma como república, en lugar de un reino personal. Cuando el emperador deja claro que pretende ceder el poder a Máximo en lugar de a su propia estirpe, Cómodo reacciona como solo un hijo herido y necesitado de afecto, hijo de un padre distante, puede hacerlo. Las consecuencias se extienden rápidamente, despojando a Máximo de su rango, su familia y su libertad en cuestión de días. A partir de ahí, la película se convierte en una historia de supervivencia, transformación y venganza calculada, donde un general se convierte en esclavo, un esclavo en gladiador, y un gladiador en lo que un imperio construido sobre el espectáculo jamás esperó: un símbolo. Lo inteligente de la estructura es que nunca se siente como una simple lista de venganza. Cada paso que da, Máximo lo obliga a desprenderse de una capa más de lo que solía ser, y para cuando lucha en la arena del Coliseo, la película lo ha transformado sutilmente en algo más cercano al mito que al hombre, que es precisamente el truco necesario para que el final tenga impacto. La actuación de Russell Crowe suele recordarse por los gritos, los rugidos, las grandes escenas de lucha en la arena, y sí, son icónicas. Pero si vuelves a ver la película hoy, lo que realmente la cohesiona es la quietud. Crowe interpreta a Maximus como un hombre que ya ha hecho las paces con la muerte, incluso antes de que empiece la historia, y esa convicción silenciosa, casi cansada, es lo que hace que el personaje resulte creíble tanto como soldado, como esposo y padre afligido. Existe una versión de este papel que se convierte en una caricatura de la rabia masculina, y Crowe se resiste constantemente a esa tentación. Deja que el silencio lleve el peso de la escena en aquellas donde un actor menos talentoso habría recurrido a un monólogo. Es una actuación basada en la contención, vestida con el traje de un héroe de acción, y ese contraste es precisamente la razón por la que el público conectó tan fuertemente con él.
Si Crow es la columna vertebral de la película, Joaquin Phoenix es su sistema nervioso. Cómodo podría haber sido escrito como un tirano sediento de poder sin más, pero el guión y la actuación de Phoenix lo transforman en algo mucho más trágico e inquietante. Es necesitado, es inseguro. Es un hombre adulto que aparenta fortaleza ante un padre que jamás lo miró como miraba a sus soldados. Cada decisión cruel que toma Cómodo en esta película nace de una herida, no de pura malicia, y eso es lo que lo hace tan incómodo de ver. Quiere ser amado por Roma como lo fue su padre, pero malinterpreta profundamente que el amor debe ganarse, no fingirse, así que sustituye la autoridad genuina por el miedo y el espectáculo. Phoenix lo interpreta con una fisicalidad nerviosa y temblorosa, con la mandíbula apretada y una mirada desesperada, y sigue siendo una de las actuaciones de antagonista más... Es fácil centrarse por completo en los dos protagonistas, pero el resto del reparto realiza gran parte del trabajo emocional que dota al mundo de autenticidad. Lucila, la hermana de Cómodo, se encuentra atrapada en una situación imposible, obligada a proteger a su hijo mientras lidia con un hermano peligroso y desesperado por su aprobación. Sus escenas transmiten una tensión que va más allá de las espadas. Oliver Reed, en el que trágicamente fue su último papel, aporta un carisma curtido y hastiado a Próximo, el antiguo gladiador convertido en entrenador que comprende el negocio de la violencia mejor que nadie en la película. Hay una melancolía en saber que esta fue la última actuación de Reed, que añade una capa extra de emotividad a la filosofía de su personaje sobre la mortalidad y la reputación. Incluso los papeles secundarios, como los de los otros gladiadores con los que lucha Máximo, tienen la personalidad justa para que las escenas de la arena parezcan pobladas por personas reales, y no por simples extras. Ridley Scott aborda este material como casi todo lo demás, con una atención obsesiva a la textura, el polvo y la escala. La batalla en el bosque alemán que abre la película está filmada con una especie de caos controlado, entre barro, fuego y caballos relinchando, y estableció un modelo visual que innumerables películas bélicas copiarían durante la década siguiente. Las secuencias del Coliseo logran algo más complejo. Deben transmitir una sensación de inmensidad y mítica sin dejar de lado la importancia humana de la supervivencia de Máximo. Y Scott equilibra el espectáculo con la intimidad mediante planos que se centran constantemente en rostros, respiración y agotamiento, en lugar de limitarse a planos generales de la escala. El diseño de producción a lo largo de toda la película presenta la antigua Roma como un lugar a la vez bello y decadente, con columnas de mármol junto a arena empapada de sangre, lo que refleja el argumento principal del filme sobre una civilización que ha confundido la grandeza con la grandeza misma. No podemos hablar de esta película sin mencionar la música de Hans Zimmer y Lisa Gerrard, porque, sinceramente, la banda sonora podría ser tan narrativa como el propio guión. Zimmer crea temas de batalla masivos, percusivos y casi tribales para las secuencias de acción, pero es la voz inquietante y sin palabras de Gerrard durante los momentos emotivos más tranquilos la que realmente define la identidad de la película. Ese motivo musical recurrente, ligado a los recuerdos de Maximus sobre su familia, no solo subraya su dolor, sino que se convierte en un recurso narrativo que abarca todo un arco emocional, sin necesidad de una sola palabra de diálogo. Es una de las bandas sonoras más ampliadas, referenciadas e imitadas de los siguientes 20 años, y si alguna vez has escuchado música de tráiler que intenta sonar épica y emotiva a la vez, es muy probable que esté intentando emular lo que esta banda sonora logró primero. Ahora bien, para ser justos, esta no es una película perfecta y vale la pena reconocer sus puntos débiles. La precisión histórica es, en el mejor de los casos, irregular,
y los cineastas fueron bastante claros al priorizar el drama sobre la fidelidad a los libros de texto, lo cual es aceptable como decisión creativa. Pero significa que los aficionados a la historia encontrarán muchos detalles que criticar, desde la cronología del reinado de Cómodo hasta el funcionamiento real del Coliseo. El ritmo en la parte central, particularmente durante algunas de las intrigas políticas en Roma, a veces se ralentiza considerablemente en comparación con el ímpetu visceral de la batalla inicial y las secuencias en la arena, y algunas de las intrigas políticas secundarias que involucran a senadores conspirando contra Cómodo nunca reciben el tiempo en pantalla necesario para sentirse tan trascendentales como la película pretende. No son fallos fatales, pero son reales, y reconocerlos no le resta mérito a los aciertos de la película. Lo más destacable es cómo gran parte del cine de grandes éxitos de taquilla actual aún conserva la impronta de esta película. Ganó el Oscar a Mejor Película, revivió prácticamente sola un género entero que estaba en suspenso, y sentó las bases de la épica histórica de acción seria y autoconsciente que películas como Troya, 300 e innumerables series de streaming intentarían emular durante años. Más aún, demostró que el público se interesaría por una historia sobre el honor, el dolor y el deber, siempre y cuando se contara con auténtica maestría en lugar de un mero espectáculo vacío. Podría decirse que este es el mayor reto de este género, y es por eso que, décadas después, una secuela que honrara la saga pudo incluso realizarse y encontrar su público, porque la original había construido una base emocional tan sólida a la que regresar. Al igual que los césares, que comandaban vastos ejércitos y gobernaban gran parte de la población mundial, Scott moviliza los recursos de un reparto de miles de personas, decorados colosales, un vestuario exquisito e imágenes impactantes para plasmar con detalle una representación creíble, aunque a veces geográficamente confusa, del Imperio Romano. Aunque la imponente producción amenaza por momentos con eclipsar la inverosímil historia, Crowe y varios actores, entre los que destacan el fallecido Oliver Reed, Connie Nielsen y, en un cameo extendido, Richard Harris, nunca permiten que se pierda la dimensión humana. El guión, escrito originalmente por David Franzoni, Amistad, con John Logan y William Nicholson aparentemente haciendo revisiones, plantea un escenario sorprendentemente simplista de bien contra mal. También exige al público que acepte la idea de que el mejor general de Roma se convierta casi de la noche a la mañana en esclavo y luego en gladiador. Claro que, en el siglo II de la era cristiana, el imperio era un lugar bastante caótico y cualquier cosa podía suceder, y de hecho sucedía. Mientras el humo de la batalla se disipa, se revelan los personajes principales de la película. El propio emperador moribundo está presente inexplicablemente. El blanco Marco Aurelio, Harris en un papel que John Huston habría interpretado 20 años antes. Reflexionando filosóficamente sobre un gobierno donde la virtud y la sabiduría se ven eclipsadas por la guerra constante, Marco Aurelio expone abiertamente su descontento con la corrupción de Roma. Informa a Máximo, a su hijo Cómodo, Joaquín Fénix, un derrochador pero ambicioso, y a su hija Lucila, Nielsen, mucho más sensata, de su intención de nombrar a Máximo protector de Roma en lugar de a su hijo. Sin embargo, Cómodo se asegura de que el anciano muera antes de que sus deseos se hagan públicos. Se proclama emperador antes de que el cuerpo se enfríe y ordena la muerte inmediata de Máximo. En definitiva, Gladiator funciona porque nunca olvida que su espectáculo necesita un alma. La armadura, las arenas, el rugido de la multitud. Nada de eso importaría si no creyéramos, escena tras escena, que se trata de un hombre que camina hacia su fin con los ojos abiertos, cargando su dolor como un arma. Lograr eso es más difícil que cualquier duelo de espadas, y es por eso que esta película sigue siendo una de las epopeyas más importantes de su época.
Si estás de acuerdo o si crees que estoy exagerando o minimizando algún aspecto, deja tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensas. Si te gustó este análisis, un me gusta ayuda más de lo que crees, y suscribirte significa que no te perderás el próximo análisis a fondo. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Los actores nunca pierden la esencia del personaje, ni por un instante. Me encanta odiar a Joaquín Phoenix como Cómodo. Me encanta ese Nemedio que cura la herida de Máximo con su maldita saliva. Me encanta que también llamen español a Máximo. Ni siquiera saben que Máximo fue elegido para gobernar. Y cuando ese grandullón alemán toma un bocado de su sopa por Máximo y finge estar envenenado. Es como si todos estuvieran del lado de Máximo. Crucificaron a su pobre esposa e hijo. Lo único que quería era volver a casa. Desde la escena inicial con Máximo reuniendo a sus tropas para la guerra contra los bárbaros germanos, hasta el final cuando Máximo mata a Cómodo. Es una obra maestra del cine, maldita sea. Francamente, me encantaría ver una película mejor, pero no creo que eso suceda. Cuando se estrena una película de Ridley Scott, Blade Runner, Alien, Thelma y Luis, etc., el público espera que contenga 4 elementos: un impacto visual deslumbrante, una cuidada producción, montaje, banda sonora, etc., una profunda carga conceptual, temas e ideas subyacentes a la trama, y una puesta en escena y técnica tan elaboradas que el aspecto humano queda eclipsado por los demás. Esta historia se desarrolla con precisión, equilibrando momentos íntimos de los personajes con la grandiosidad de su ambientación. Los guionistas David Franzoni, John Logan y William Nicholson entrelazan temas como la lealtad, la corrupción y la redención en una narrativa atemporal y a la vez urgente. El viaje de Maximus no solo trata de venganza, sino también de restaurar los valores del honor y la justicia en un mundo dominado por la avaricia y la tiranía. La interpretación de Máximo por Russell Crowe es magnética, capturando la esencia de un hombre dividido entre el dolor y el deber. Crowe transmite una intensidad contenida, combinando estoicismo con momentos de vulnerabilidad que hacen que su personaje sea profundamente cercano. Ya sea animando a sus compañeros gladiadores en la arena o llorando a su familia perdida en soledad, la actuación de Crowe es compleja y auténtica. Su presencia física es igualmente impresionante, aportando una energía cruda y visceral a las numerosas escenas de batalla de la película. La capacidad de Crowe para captar la atención, incluso en momentos de silencio, subraya por qué Máximo es un héroe cinematográfico perdurable. Sus frases icónicas, como "no están entretenidos" y "lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad", se han grabado en la historia del cine gracias a la interpretación de Crowe. Frente a Crowe, Joaquín Phoenix ofrece una clase magistral de villanía como Cómodo. Phoenix encarna el ego frágil y la decadencia moral de un hombre desesperado por amor y reconocimiento, pero consumido por la envidia y la paranoia. Cómodo no es una caricatura del mal, sino un individuo profundamente imperfecto cuyas inseguridades impulsan sus atroces acciones. La dinámica entre Máximo y Cómodo es electrizante, y su choque ideológico alimenta el núcleo emocional de la película. La capacidad de Phoenix para lograr que el público odie y a la vez sienta lástima por Cómodo añade una capa de complejidad a la narrativa, elevándolo más allá del típico antagonista. El reparto secundario enriquece la historia con sus memorables interpretaciones. Richard Harris irradia sabiduría y nobleza, como Marco Aurelio, sirviendo como la brújula moral de la película. Connie Nielsen aporta profundidad a Lucila, la hermana de Cómodo,
dividida entre la lealtad familiar y su deseo de proteger a Roma de la tiranía de su hermano. Jimon Hounsou brilla como Juba, compañero gladiador y confidente de Máximo, brindando momentos de calidez y camaradería en un mundo por lo demás brutal. La película también examina la influencia corruptora del poder y el precio de la ambición, encarnados en la trágica caída de Cómodo. Estos temas siguen vigentes, asegurando el atractivo perdurable de Gladiator. Desde su estreno, Gladiator ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Revitalizó el género épico histórico, inspirando una ola de películas similares, aunque pocas han igualado su impacto. Su influencia se aprecia en todo, desde la narrativa cinematográfica hasta los videojuegos, consolidando su lugar como un clásico moderno. Cada personaje se siente fundamental para la historia, y sus arcos argumentales contribuyen a los temas más amplios de la película: el sacrificio y la resiliencia. La nueva película de Scott, Gladiator, encarna todas estas cualidades. Es un ejemplo perfecto de lo que hace que el director sea tan brillante y, al mismo tiempo, tan decepcionante. Lo que debería haber sido la historia apasionante y conmovedora sobre el castigo bárbaro de un hombre bueno, por hacer lo correcto, se convierte en poco más que una historia de gladiadores rutinaria, sin muchos giros ni enfoques novedosos. Objetivamente, hay mucho aquí que ya hemos visto, aunque nunca lo habíamos visto con esta calidad visual. Gladiator tiene mucho que ofrecer. Oliver Reed es carismático como Próximo, un gladiador liberado que ha dedicado su libertad a reclutar y entrenar a otros gladiadores. Richard Harris es absolutamente convincente como Marco Aurelio, el emperador romano moribundo que manipula a Máximo para que haga lo correcto, condenándolo así ante los poderes fácticos y encaminándolo hacia la destrucción. Russell Crowe como Máximo es, Russell Crowe, siempre con esa peculiar combinación de peso, intensidad y serena dignidad que lo convierte en una de las presencias más cautivadoras en pantalla del cine. Moderación y una fe genuina en la idea de Roma como república, en lugar de un reino personal. Cuando el emperador deja claro que pretende ceder el poder a Máximo en lugar de a su propia estirpe, Cómodo reacciona como solo un hijo herido y necesitado de afecto, hijo de un padre distante, puede hacerlo. Las consecuencias se extienden rápidamente, despojando a Máximo de su rango, su familia y su libertad en cuestión de días. A partir de ahí, la película se convierte en una historia de supervivencia, transformación y venganza calculada, donde un general se convierte en esclavo, un esclavo en gladiador, y un gladiador en lo que un imperio construido sobre el espectáculo jamás esperó, un símbolo. Lo inteligente de la estructura es que nunca se siente como una simple lista de venganza. Cada paso que da, Máximo lo obliga a desprenderse de una capa más de lo que solía ser, y para cuando lucha en la arena del Coliseo, la película lo ha transformado sutilmente en algo más cercano al mito que al hombre, que es precisamente el truco necesario para que el final tenga impacto. La actuación de Russell Crowe suele recordarse por los gritos, los rugidos, las grandes escenas de lucha en la arena, y sí, son icónicas. Pero si vuelves a ver la película hoy, lo que realmente la cohesiona es la quietud. Crowe interpreta a Maximus como un hombre que ya ha hecho las paces con la muerte, incluso antes de que empiece la historia, y esa convicción silenciosa, casi cansada, es lo que hace que el personaje resulte creíble tanto como soldado, como esposo y padre afligido. Existe una versión de este papel que se convierte en una caricatura de la rabia masculina, y Crowe se resiste constantemente a esa tentación. Deja que el silencio lleve el peso de la escena en aquellas donde un actor menos talentoso habría recurrido a un monólogo. Es una actuación basada en la contención.
vestida con el traje de un héroe de acción. Y ese contraste es precisamente la razón por la que el público conectó tan fuertemente con él. Si Crow es la columna vertebral de la película, Joaquin Phoenix es su sistema nervioso. Cómodo podría haber sido escrito como un tirano sediento de poder sin más, pero el guión y la actuación de Phoenix lo transforman en algo mucho más trágico e inquietante. Es necesitado, es inseguro. Es un hombre adulto que aparenta fortaleza ante un padre que jamás lo miró como miraba a sus soldados. Cada decisión cruel que toma Cómodo en esta película nace de una herida, no de pura malicia, y eso es lo que lo hace tan incómodo de ver. Quiere ser amado por Roma como lo fue su padre, pero malinterpreta profundamente que el amor debe ganarse, no fingirse, así que sustituye la autoridad genuina por el miedo y el espectáculo. Phoenix lo interpreta con una fisicalidad nerviosa y temblorosa, con la mandíbula apretada y una mirada desesperada, y sigue siendo una de las actuaciones de antagonista más... Es fácil centrarse por completo en los dos protagonistas, pero el resto del reparto realiza gran parte del trabajo emocional que dota al mundo de autenticidad. Lucila, la hermana de Cómodo, se encuentra atrapada en una situación imposible, obligada a proteger a su hijo mientras lidia con un hermano peligroso y desesperado por su aprobación. Sus escenas transmiten una tensión que va más allá de las espadas. Oliver Reed, en el que trágicamente fue su último papel, aporta un carisma curtido y hastiado a Próximo, el antiguo gladiador convertido en entrenador que comprende el negocio de la violencia mejor que nadie en la película. Hay una melancolía en saber que esta fue la última actuación de Reed, que añade una capa extra de emotividad a la filosofía de su personaje sobre la mortalidad y la reputación. Incluso los papeles secundarios, como los de los otros gladiadores con los que lucha Máximo, tienen la personalidad justa para que las escenas de la arena parezcan pobladas por personas reales, y no por simples extras. Ridley Scott aborda este material como casi todo lo demás, con una atención obsesiva a la textura, el polvo y la escala. La batalla en el bosque alemán que abre la película está filmada con una especie de caos controlado, entre barro, fuego y caballos relinchando, y estableció un modelo visual que innumerables películas bélicas copiarían durante la década siguiente. Las secuencias del Coliseo logran algo más complejo. Deben transmitir una sensación de inmensidad y mítica sin dejar de lado la importancia humana de la supervivencia de Máximo. Y Scott equilibra el espectáculo con la intimidad mediante planos que se centran constantemente en rostros, respiración y agotamiento, en lugar de limitarse a planos generales de la escala. El diseño de producción a lo largo de toda la película presenta la antigua Roma como un lugar a la vez bello y decadente, con columnas de mármol junto a arena empapada de sangre, lo que refleja el argumento principal del filme sobre una civilización que ha confundido la grandeza con la grandeza misma. No podemos hablar de esta película sin mencionar la música de Hans Zimmer y Lisa Gerrard, porque, sinceramente, la banda sonora podría ser tan narrativa como el propio guión. Zimmer crea temas de batalla masivos, percusivos y casi tribales para las secuencias de acción, pero es la voz inquietante y sin palabras de Gerrard durante los momentos emotivos más tranquilos la que realmente define la identidad de la película. Ese motivo musical recurrente, ligado a los recuerdos de Maximus sobre su familia, no solo subraya su dolor, sino que se convierte en un recurso narrativo que abarca todo un arco emocional sin necesidad de una sola palabra de diálogo. Es una de las bandas sonoras más ampliadas, referenciadas e imitadas de los siguientes 20 años, y si alguna vez has escuchado música de tráiler que intenta sonar épica y emotiva a la vez, es muy probable que esté intentando emular lo que esta banda sonora logró primero. Ahora bien, para ser justos, esta no es una película perfecta,
y vale la pena reconocer sus puntos débiles. La precisión histórica es, en el mejor de los casos, irregular, y los cineastas fueron bastante claros al priorizar el drama sobre la fidelidad a los libros de texto, lo cual es aceptable como decisión creativa. Pero significa que los aficionados a la historia encontrarán muchos detalles que criticar, desde la cronología del reinado de Cómodo hasta el funcionamiento real del Coliseo. El ritmo en la parte central, particularmente durante algunas de las intrigas políticas en Roma, a veces se ralentiza considerablemente en comparación con el ímpetu visceral de la batalla inicial y las secuencias en la arena. Y algunas de las intrigas políticas secundarias, que involucran a senadores conspirando contra Cómodo, nunca reciben el tiempo en pantalla necesario para sentirse tan trascendentales como la película pretende. No son fallos fatales, pero son reales, y reconocerlos no le resta mérito a los aciertos de la película. Lo más destacable es cómo gran parte del cine de grandes éxitos de taquilla actual aún conserva la impronta de esta película. Ganó el Oscar a Mejor Película, revivió prácticamente sola un género entero que estaba en suspenso, y sentó las bases de la épica histórica de acción seria y autoconsciente que películas como Troya, 300 e innumerables series de streaming intentarían emular durante años. Más aún, demostró que el público se interesaría por una historia sobre el honor, el dolor y el deber, siempre y cuando se contara con auténtica maestría en lugar de un mero espectáculo vacío. Podría decirse que este es el mayor reto de este género, y es por eso que, décadas después, una secuela que honrara la saga pudo incluso realizarse y encontrar su público, porque la original había construido una base emocional tan sólida a la que regresar. Al igual que los césares, que comandaban vastos ejércitos y gobernaban gran parte de la población mundial, Scott moviliza los recursos de un reparto de miles de personas, decorados colosales, un vestuario exquisito e imágenes impactantes para plasmar con detalle una representación creíble, aunque a veces geográficamente confusa, del Imperio Romano. Aunque la imponente producción amenaza por momentos con eclipsar la inverosímil historia, Crowe y varios actores, entre los que destacan el fallecido Oliver Reed, Connie Nielsen y, en un cameo extendido, Richard Harris, nunca permiten que se pierda la dimensión humana. El guión, escrito originalmente por David Franzoni, Amistad, con John Logan y William Nicholson aparentemente haciendo revisiones, plantea un escenario sorprendentemente simplista de bien contra mal. También exige al público que acepte la idea de que el mejor general de Roma se convierta casi de la noche a la mañana en esclavo y luego en gladiador. Claro que, en el siglo II de la era cristiana, el imperio era un lugar bastante caótico y cualquier cosa podía suceder, y de hecho sucedía. Mientras el humo de la batalla se disipa, se revelan los personajes principales de la película. El propio emperador moribundo está presente inexplicablemente. El blanco Marco Aurelio, Harris en un papel que John Huston habría interpretado 20 años antes. Reflexionando filosóficamente sobre un gobierno donde la virtud y la sabiduría se ven eclipsadas por la guerra constante, Marco Aurelio expone abiertamente su descontento con la corrupción de Roma. Informa a Máximo, a su hijo Cómodo, Joaquín Fénix, un derrochador pero ambicioso, y a su hija Lucila, Nielsen, mucho más sensata, de su intención de nombrar a Máximo protector de Roma en lugar de a su hijo. Sin embargo, Cómodo se asegura de que el anciano muera antes de que sus deseos se hagan públicos. Se proclama emperador antes de que el cuerpo se enfríe y ordena la muerte inmediata de Máximo. En definitiva, Gladiator funciona porque nunca olvida que su espectáculo necesita un alma. La armadura, las arenas, el rugido de la multitud. Nada de eso importaría si no creyéramos, escena tras escena, que se trata de un hombre que camina hacia su fin con los ojos abiertos, cargando su dolor como un arma.
Lograr eso es más difícil que cualquier duelo de espadas, y es por eso que esta película sigue siendo una de las epopeyas más importantes de su época. Si estás de acuerdo, o si crees que estoy exagerando o minimizando algún aspecto, deja tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensas. Si te gustó este análisis, un me gusta ayuda más de lo que crees, y suscribirte significa que no te perderás el próximo análisis a fondo. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Los actores nunca pierden la esencia del personaje, ni por un instante. Me encanta odiar a Joaquín Phoenix como Cómodo. Me encanta ese Nemedio que cura la herida de Máximo con su maldita saliva. Me encanta que también llamen español a Máximo. Ni siquiera saben que Máximo fue elegido para gobernar. Y cuando ese grandullón alemán toma un bocado de su sopa por Máximo y finge estar envenenado. Es como si todos estuvieran del lado de Máximo. Crucificaron a su pobre esposa e hijo. Lo único que quería era volver a casa. Desde la escena inicial con Máximo reuniendo a sus tropas para la guerra contra los bárbaros germanos, hasta el final cuando Máximo mata a Cómodo. Es una obra maestra del cine, maldita sea. Francamente, me encantaría ver una película mejor, pero no creo que eso suceda. Cuando se estrena una película de Ridley Scott, Blade Runner, Alien, Thelma y Luis, etc., el público espera que contenga 4 elementos: un impacto visual deslumbrante, una cuidada producción, montaje, banda sonora, etc., una profunda carga conceptual, temas e ideas subyacentes a la trama, y una puesta en escena y técnica tan elaboradas que el aspecto humano queda eclipsado por los demás. Esta historia se desarrolla con precisión, equilibrando momentos íntimos de los personajes con la grandiosidad de su ambientación. Los guionistas David Franzoni, John Logan y William Nicholson entrelazan temas como la lealtad, la corrupción y la redención en una narrativa atemporal y a la vez urgente. El viaje de Maximus no solo trata de venganza, sino también de restaurar los valores del honor y la justicia en un mundo dominado por la avaricia y la tiranía. La interpretación de Máximo por Russell Crowe es magnética, capturando la esencia de un hombre dividido entre el dolor y el deber. Crowe transmite una intensidad contenida, combinando estoicismo con momentos de vulnerabilidad que hacen que su personaje sea profundamente cercano. Ya sea animando a sus compañeros gladiadores en la arena o llorando a su familia perdida en soledad, la actuación de Crowe es compleja y auténtica. Su presencia física es igualmente impresionante, aportando una energía cruda y visceral a las numerosas escenas de batalla de la película. La capacidad de Crowe para captar la atención, incluso en momentos de silencio, subraya por qué Máximo es un héroe cinematográfico perdurable. Sus frases icónicas, como "no están entretenidos" y "lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad", se han grabado en la historia del cine gracias a la interpretación de Crowe. Frente a Crowe, Joaquín Phoenix ofrece una clase magistral de villanía como Cómodo. Phoenix encarna el ego frágil y la decadencia moral de un hombre desesperado por amor y reconocimiento, pero consumido por la envidia y la paranoia. Cómodo no es una caricatura del mal, sino un individuo profundamente imperfecto cuyas inseguridades impulsan sus atroces acciones. La dinámica entre Máximo y Cómodo es electrizante, y su choque ideológico alimenta el núcleo emocional de la película. La capacidad de Phoenix para lograr que el público odie y a la vez sienta lástima por Cómodo añade una capa de complejidad a la narrativa, elevándolo más allá del típico antagonista. El reparto secundario enriquece la historia con sus memorables interpretaciones. Richard Harris irradia sabiduría y nobleza, como Marco Aurelio, sirviendo como la brújula moral de la película.
Connie Nielsen aporta profundidad a Lucilla, la hermana de Cómodo, dividida entre la lealtad familiar y su deseo de proteger a Roma de la tiranía de su hermano. Jimon Hounsou brilla como Juba, compañero gladiador y confidente de Máximo, brindando momentos de calidez y camaradería en un mundo por lo demás brutal. La película también examina la influencia corruptora del poder y el precio de la ambición, encarnados en la trágica caída de Cómodo. Estos temas siguen vigentes, asegurando el atractivo perdurable de Gladiator. Desde su estreno, Gladiator ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Revitalizó el género épico histórico, inspirando una ola de películas similares, aunque pocas han igualado su impacto. Su influencia se aprecia en todo, desde la narrativa cinematográfica hasta los videojuegos, consolidando su lugar como un clásico moderno. Cada personaje se siente fundamental para la historia, y sus arcos argumentales contribuyen a los temas más amplios de la película: el sacrificio y la resiliencia. La nueva película de Scott, Gladiator, encarna todas estas cualidades. Es un ejemplo perfecto de lo que hace que el director sea tan brillante y, al mismo tiempo, tan decepcionante. Lo que debería haber sido la historia apasionante y conmovedora sobre el castigo bárbaro de un hombre bueno, por hacer lo correcto, se convierte en poco más que una historia de gladiadores rutinaria, sin muchos giros ni enfoques novedosos. Objetivamente, hay mucho aquí que ya hemos visto, aunque nunca lo habíamos visto con esta calidad visual. Gladiator tiene mucho que ofrecer. Oliver Reed es carismático como Próximo, un gladiador liberado que ha dedicado su libertad a reclutar y entrenar a otros gladiadores. Richard Harris es absolutamente convincente como Marco Aurelio, el emperador romano moribundo que manipula a Máximo para que haga lo correcto, condenándolo así ante los poderes fácticos y encaminándolo hacia la destrucción. Russell Crowe como Máximo es, Russell Crowe, siempre con esa peculiar combinación de peso, intensidad y serena dignidad que lo convierte en una de las presencias más cautivadoras en pantalla del cine. Moderación y una fe genuina en la idea de Roma como república, en lugar de un reino personal. Cuando el emperador deja claro que pretende ceder el poder a Máximo en lugar de a su propia estirpe, Cómodo reacciona como solo un hijo herido y necesitado de afecto, hijo de un padre distante, puede hacerlo. Las consecuencias se extienden rápidamente, despojando a Máximo de su rango, su familia y su libertad en cuestión de días. A partir de ahí, la película se convierte en una historia de supervivencia, transformación y venganza calculada, donde un general se convierte en esclavo, un esclavo en gladiador, y un gladiador en lo que un imperio construido sobre el espectáculo jamás esperó, un símbolo. Lo inteligente de la estructura es que nunca se siente como una simple lista de venganza. Cada paso que da, Máximo lo obliga a desprenderse de una capa más de lo que solía ser, y para cuando lucha en la arena del Coliseo, la película lo ha transformado sutilmente en algo más cercano al mito que al hombre, que es precisamente el truco necesario para que el final tenga impacto. La actuación de Russell Crowe suele recordarse por los gritos, los rugidos, las grandes escenas de lucha en la arena, y sí, son icónicas. Pero si vuelves a ver la película hoy, lo que realmente la cohesiona es la quietud. Crowe interpreta a Maximus como un hombre que ya ha hecho las paces con la muerte, incluso antes de que empiece la historia, y esa convicción silenciosa, casi cansada, es lo que hace que el personaje resulte creíble tanto como soldado, como esposo y padre afligido. Existe una versión de este papel que se convierte en una caricatura de la rabia masculina, y Crowe se resiste constantemente a esa tentación. Deja que el silencio lleve el peso de la escena en aquellas donde un actor menos talentoso habría recurrido a un monólogo.
Es una actuación basada en la contención, vestida con el traje de un héroe de acción. Y ese contraste es precisamente la razón por la que el público conectó tan fuertemente con él. Si Crowe es la columna vertebral de la película, Joaquin Phoenix es su sistema nervioso. Cómodo podría haber sido escrito como un tirano sediento de poder sin más, pero el guión y la actuación de Phoenix lo transforman en algo mucho más trágico e inquietante. Es necesitado, es inseguro. Es un hombre adulto que aparenta fortaleza ante un padre que jamás lo miró como miraba a sus soldados. Cada decisión cruel que toma Cómodo en esta película nace de una herida, no de pura malicia, y eso es lo que lo hace tan incómodo de ver. Quiere ser amado por Roma como lo fue su padre, pero malinterpreta profundamente que el amor debe ganarse, no fingirse, así que sustituye la autoridad genuina por el miedo y el espectáculo. Phoenix lo interpreta con una fisicalidad nerviosa y temblorosa, con la mandíbula apretada y una mirada desesperada, y sigue siendo una de las actuaciones de antagonista más... Es fácil centrarse por completo en los dos protagonistas, pero el resto del reparto realiza gran parte del trabajo emocional que dota al mundo de autenticidad. Lucila, la hermana de Cómodo, se encuentra atrapada en una situación imposible, obligada a proteger a su hijo mientras lidia con un hermano peligroso y desesperado por su aprobación. Sus escenas transmiten una tensión que va más allá de las espadas. Oliver Reed, en el que trágicamente fue su último papel, aporta un carisma curtido y hastiado a Próximo, el antiguo gladiador convertido en entrenador que comprende el negocio de la violencia mejor que nadie en la película. Hay una melancolía en saber que esta fue la última actuación de Reed, que añade una capa extra de emotividad a la filosofía de su personaje sobre la mortalidad y la reputación. Incluso los papeles secundarios, como los de los otros gladiadores con los que lucha Máximo, tienen la personalidad justa para que las escenas de la arena parezcan pobladas por personas reales, y no por simples extras. Ridley Scott aborda este material como casi todo lo demás, con una atención obsesiva a la textura, el polvo y la escala. La batalla en el bosque alemán que abre la película está filmada con una especie de caos controlado, entre barro, fuego y caballos relinchando, y estableció un modelo visual que innumerables películas bélicas copiarían durante la década siguiente. Las secuencias del Coliseo logran algo más complejo. Deben transmitir una sensación de inmensidad y mítica sin dejar de lado la importancia humana de la supervivencia de Máximo. Y Scott equilibra el espectáculo con la intimidad mediante planos que se centran constantemente en rostros, respiración y agotamiento, en lugar de limitarse a planos generales de la escala. El diseño de producción a lo largo de toda la película presenta la antigua Roma como un lugar a la vez bello y decadente, con columnas de mármol junto a arena empapada de sangre, lo que refleja el argumento principal del filme sobre una civilización que ha confundido la grandeza con la grandeza misma. No podemos hablar de esta película sin mencionar la música de Hans Zimmer y Lisa Gerrard, porque, sinceramente, la banda sonora podría ser tan narrativa como el propio guión. Zimmer crea temas de batalla masivos, percusivos y casi tribales para las secuencias de acción, pero es la voz inquietante y sin palabras de Gerrard durante los momentos emotivos más tranquilos la que realmente define la identidad de la película. Ese motivo musical recurrente, ligado a los recuerdos de Maximus sobre su familia, no solo subraya su dolor, sino que se convierte en un recurso narrativo que abarca todo un arco emocional, sin necesidad de una sola palabra de diálogo. Es una de las bandas sonoras más ampliadas, referenciadas e imitadas de los siguientes 20 años, y si alguna vez has escuchado música de tráiler que intenta sonar épica y emotiva a la vez, es muy probable que esté intentando emular lo que esta banda sonora logró primero. Ahora bien,
Para ser justos, esta no es una película perfecta y vale la pena reconocer sus puntos débiles. La precisión histórica es, en el mejor de los casos, irregular, y los cineastas fueron bastante claros al priorizar el drama sobre la fidelidad a los libros de texto, lo cual es aceptable como decisión creativa. Pero significa que los aficionados a la historia encontrarán muchos detalles que criticar, desde la cronología del reinado de Cómodo hasta el funcionamiento real del Coliseo. El ritmo en la parte central, particularmente durante algunas de las intrigas políticas en Roma, a veces se ralentiza considerablemente en comparación con el ímpetu visceral de la batalla inicial y las secuencias en la arena. Y algunas de las intrigas políticas secundarias, que involucran a senadores conspirando contra Cómodo, nunca reciben el tiempo en pantalla necesario para sentirse tan trascendentales como la película pretende. No son fallos fatales, pero son reales, y reconocerlos no le resta mérito a los aciertos de la película. Lo más destacable es cómo gran parte del cine de grandes éxitos de taquilla actual aún conserva la impronta de esta película. Ganó el Oscar a Mejor Película, revivió prácticamente sola un género entero que estaba en suspenso, y sentó las bases de la épica histórica de acción seria y autoconsciente que películas como Troya, 300 e innumerables series de streaming intentarían emular durante años. Más aún, demostró que el público se interesaría por una historia sobre el honor, el dolor y el deber, siempre y cuando se contara con auténtica maestría en lugar de un mero espectáculo vacío. Podría decirse que este es el mayor reto de este género, y es por eso que, décadas después, una secuela que honrara la saga pudo incluso realizarse y encontrar su público, porque la original había construido una base emocional tan sólida a la que regresar. Al igual que los césares, que comandaban vastos ejércitos y gobernaban gran parte de la población mundial, Scott moviliza los recursos de un reparto de miles de personas, decorados colosales, un vestuario exquisito e imágenes impactantes para plasmar con detalle una representación creíble, aunque a veces geográficamente confusa, del Imperio Romano. Aunque la imponente producción amenaza por momentos con eclipsar la inverosímil historia, Crowe y varios actores, entre los que destacan el fallecido Oliver Reed, Connie Nielsen y, en un cameo extendido, Richard Harris, nunca permiten que se pierda la dimensión humana. El guión, escrito originalmente por David Franzoni, Amistad, con John Logan y William Nicholson aparentemente haciendo revisiones, plantea un escenario sorprendentemente simplista de bien contra mal. También exige al público que acepte la idea de que el mejor general de Roma se convierta casi de la noche a la mañana en esclavo y luego en gladiador. Claro que, en el siglo II de la era cristiana, el imperio era un lugar bastante caótico y cualquier cosa podía suceder, y de hecho sucedía. Mientras el humo de la batalla se disipa, se revelan los personajes principales de la película. El propio emperador moribundo está presente inexplicablemente. El blanco Marco Aurelio, Harris en un papel que John Huston habría interpretado 20 años antes. Reflexionando filosóficamente sobre un gobierno donde la virtud y la sabiduría se ven eclipsadas por la guerra constante, Marco Aurelio expone abiertamente su descontento con la corrupción de Roma. Informa a Máximo, a su hijo Cómodo, Joaquín Fénix, un derrochador pero ambicioso, y a su hija Lucila, Nielsen, mucho más sensata, de su intención de nombrar a Máximo protector de Roma en lugar de a su hijo. Sin embargo, Cómodo se asegura de que el anciano muera antes de que sus deseos se hagan públicos. Se proclama emperador antes de que el cuerpo se enfríe y ordena la muerte inmediata de Máximo. En definitiva, Gladiator funciona porque nunca olvida que su espectáculo necesita un alma. La armadura, las arenas, el rugido de la multitud. Nada de eso importaría si no creyéramos, escena tras escena, que se trata de un hombre que camina hacia su fin con los ojos abiertos,
cargando su dolor como un arma. Lograr eso es más difícil que cualquier duelo de espadas, y es por eso que esta película sigue siendo una de las epopeyas más importantes de su época. Si estás de acuerdo, o si crees que estoy exagerando o minimizando algún aspecto, deja tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensas. Si te gustó este análisis, un me gusta ayuda más de lo que crees, y suscribirte significa que no te perderás el próximo análisis a fondo. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Los actores nunca pierden la esencia del personaje, ni por un instante. Me encanta odiar a Joaquín Phoenix como Cómodo. Me encanta ese Nemedio que cura la herida de Máximo con su maldita saliva. Me encanta que también llamen español a Máximo. Ni siquiera saben que Máximo fue elegido para gobernar. Y cuando ese grandullón alemán toma un bocado de su sopa por Máximo y finge estar envenenado. Es como si todos estuvieran del lado de Máximo. Crucificaron a su pobre esposa e hijo. Lo único que quería era volver a casa. Desde la escena inicial con Máximo reuniendo a sus tropas para la guerra contra los bárbaros germanos, hasta el final cuando Máximo mata a Cómodo. Es una obra maestra del cine, maldita sea. Francamente, me encantaría ver una película mejor, pero no creo que eso suceda. Cuando se estrena una película de Ridley Scott, Blade Runner, Alien, Thelma y Luis, etc., el público espera que contenga 4 elementos: un impacto visual deslumbrante, una cuidada producción, montaje, banda sonora, etc., una profunda carga conceptual, temas e ideas subyacentes a la trama, y una puesta en escena y técnica tan elaboradas que el aspecto humano queda eclipsado por los demás. Esta historia se desarrolla con precisión, equilibrando momentos íntimos de los personajes con la grandiosidad de su ambientación. Los guionistas David Franzoni, John Logan y William Nicholson entrelazan temas como la lealtad, la corrupción y la redención en una narrativa atemporal y a la vez urgente. El viaje de Maximus no solo trata de venganza, sino también de restaurar los valores del honor y la justicia en un mundo dominado por la avaricia y la tiranía. La interpretación de Máximo por Russell Crowe es magnética, capturando la esencia de un hombre dividido entre el dolor y el deber. Crowe transmite una intensidad contenida, combinando estoicismo con momentos de vulnerabilidad que hacen que su personaje sea profundamente cercano. Ya sea animando a sus compañeros gladiadores en la arena o llorando a su familia perdida en soledad, la actuación de Crowe es compleja y auténtica. Su presencia física es igualmente impresionante, aportando una energía cruda y visceral a las numerosas escenas de batalla de la película. La capacidad de Crowe para captar la atención, incluso en momentos de silencio, subraya por qué Máximo es un héroe cinematográfico perdurable. Sus frases icónicas, como "no están entretenidos" y "lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad", se han grabado en la historia del cine gracias a la interpretación de Crowe. Frente a Crowe, Joaquín Phoenix ofrece una clase magistral de villanía como Cómodo. Phoenix encarna el ego frágil y la decadencia moral de un hombre desesperado por amor y reconocimiento, pero consumido por la envidia y la paranoia. Cómodo no es una caricatura del mal, sino un individuo profundamente imperfecto cuyas inseguridades impulsan sus atroces acciones. La dinámica entre Máximo y Cómodo es electrizante, y su choque ideológico alimenta el núcleo emocional de la película. La capacidad de Phoenix para lograr que el público odie y a la vez sienta lástima por Cómodo añade una capa de complejidad a la narrativa, elevándolo más allá del típico antagonista. El reparto secundario enriquece la historia con sus memorables interpretaciones. Richard Harris irradia sabiduría y nobleza, como Marco Aurelio,
sirviendo como la brújula moral de la película. Connie Nielsen aporta profundidad a Lucilla, la hermana de Cómodo, dividida entre la lealtad familiar y su deseo de proteger a Roma de la tiranía de su hermano. Jimon Hounsou brilla como Juba, compañero gladiador y confidente de Máximo, brindando momentos de calidez y camaradería en un mundo por lo demás brutal. La película también examina la influencia corruptora del poder y el precio de la ambición, encarnados en la trágica caída de Cómodo. Estos temas siguen vigentes, asegurando el atractivo perdurable de Gladiator. Desde su estreno, Gladiator ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Revitalizó el género épico histórico, inspirando una ola de películas similares, aunque pocas han igualado su impacto. Su influencia se aprecia en todo, desde la narrativa cinematográfica hasta los videojuegos, consolidando su lugar como un clásico moderno. Cada personaje se siente fundamental para la historia, y sus arcos argumentales contribuyen a los temas más amplios de la película: el sacrificio y la resiliencia. La nueva película de Scott, Gladiator, encarna todas estas cualidades. Es un ejemplo perfecto de lo que hace que el director sea tan brillante y, al mismo tiempo, tan decepcionante. Lo que debería haber sido la historia apasionante y conmovedora sobre el castigo bárbaro de un hombre bueno, por hacer lo correcto, se convierte en poco más que una historia de gladiadores rutinaria, sin muchos giros ni enfoques novedosos. Objetivamente, hay mucho aquí que ya hemos visto, aunque nunca lo habíamos visto con esta calidad visual. Gladiator tiene mucho que ofrecer. Oliver Reed es carismático como Próximo, un gladiador liberado que ha dedicado su libertad a reclutar y entrenar a otros gladiadores. Richard Harris es absolutamente convincente como Marco Aurelio, el emperador romano moribundo que manipula a Máximo para que haga lo correcto, condenándolo así ante los poderes fácticos y encaminándolo hacia la destrucción. Russell Crowe como Máximo es, Russell Crowe, siempre con esa peculiar combinación de peso, intensidad y serena dignidad que lo convierte en una de las presencias más cautivadoras en pantalla del cine. Moderación y una fe genuina en la idea de Roma como república, en lugar de un reino personal. Cuando el emperador deja claro que pretende ceder el poder a Máximo en lugar de a su propia estirpe, Cómodo reacciona como solo un hijo herido y necesitado de afecto, hijo de un padre distante, puede hacerlo. Las consecuencias se extienden rápidamente, despojando a Máximo de su rango, su familia y su libertad en cuestión de días. A partir de ahí, la película se convierte en una historia de supervivencia, transformación y venganza calculada, donde un general se convierte en esclavo, un esclavo en gladiador, y un gladiador en lo que un imperio construido sobre el espectáculo jamás esperó, un símbolo. Lo inteligente de la estructura es que nunca se siente como una simple lista de venganza. Cada paso que da, Máximo lo obliga a desprenderse de una capa más de lo que solía ser, y para cuando lucha en la arena del Coliseo, la película lo ha transformado sutilmente en algo más cercano al mito que al hombre, que es precisamente el truco necesario para que el final tenga impacto. La actuación de Russell Crowe suele recordarse por los gritos, los rugidos, las grandes escenas de lucha en la arena, y sí, son icónicas. Pero si vuelves a ver la película hoy, lo que realmente la cohesiona es la quietud. Crowe interpreta a Maximus como un hombre que ya ha hecho las paces con la muerte, incluso antes de que empiece la historia, y esa convicción silenciosa, casi cansada, es lo que hace que el personaje resulte creíble tanto como soldado, como esposo y padre afligido. Existe una versión de este papel que se convierte en una caricatura de la rabia masculina, y Crowe se resiste constantemente a esa tentación,
Deja que el silencio lleve el peso de la escena en aquellas donde un actor menos talentoso habría recurrido a un monólogo. Es una actuación basada en la contención, vestida con el traje de un héroe de acción, y ese contraste es precisamente la razón por la que el público conectó tan fuertemente con él. Si Crowe es la columna vertebral de la película, Joaquin Phoenix es su sistema nervioso. Cómodo podría haber sido escrito como un tirano sediento de poder sin más, pero el guión y la actuación de Phoenix lo transforman en algo mucho más trágico e inquietante. Es necesitado, es inseguro. Es un hombre adulto que aparenta fortaleza ante un padre que jamás lo miró como miraba a sus soldados. Cada decisión cruel que toma Cómodo en esta película nace de una herida, no de pura malicia. Y eso es lo que lo hace tan incómodo de ver. Quiere ser amado por Roma como lo fue su padre, pero malinterpreta profundamente que el amor debe ganarse, no fingirse, así que sustituye la autoridad genuina por el miedo y el espectáculo. Phoenix lo interpreta con una fisicalidad nerviosa y temblorosa, con la mandíbula apretada y una mirada desesperada, y sigue siendo una de las actuaciones de antagonista más... Es fácil centrarse por completo en los dos protagonistas, pero el resto del reparto realiza gran parte del trabajo emocional que dota al mundo de autenticidad. Lucila, la hermana de Cómodo, se encuentra atrapada en una situación imposible, obligada a proteger a su hijo mientras lidia con un hermano peligroso y desesperado por su aprobación. Sus escenas transmiten una tensión que va más allá de las espadas. Oliver Reed, en el que trágicamente fue su último papel, aporta un carisma curtido y hastiado a Próximo, el antiguo gladiador convertido en entrenador que comprende el negocio de la violencia mejor que nadie en la película. Hay una melancolía en saber que esta fue la última actuación de Reed, que añade una capa extra de emotividad a la filosofía de su personaje sobre la mortalidad y la reputación. Incluso los papeles secundarios, como los de los otros gladiadores con los que lucha Máximo, tienen la personalidad justa para que las escenas de la arena parezcan pobladas por personas reales, y no por simples extras. Ridley Scott aborda este material como casi todo lo demás, con una atención obsesiva a la textura, el polvo y la escala. La batalla en el bosque alemán que abre la película está filmada con una especie de caos controlado, entre barro, fuego y caballos relinchando, y estableció un modelo visual que innumerables películas bélicas copiarían durante la década siguiente. Las secuencias del Coliseo logran algo más complejo. Deben transmitir una sensación de inmensidad y mítica sin dejar de lado la importancia humana de la supervivencia de Máximo. Y Scott equilibra el espectáculo con la intimidad mediante planos que se centran constantemente en rostros, respiración y agotamiento, en lugar de limitarse a planos generales de la escala. El diseño de producción a lo largo de toda la película presenta la antigua Roma como un lugar a la vez bello y decadente, con columnas de mármol junto a arena empapada de sangre, lo que refleja el argumento principal del filme sobre una civilización que ha confundido la grandeza con la grandeza misma. No podemos hablar de esta película sin mencionar la música de Hans Zimmer y Lisa Gerrard, porque, sinceramente, la banda sonora podría ser tan narrativa como el propio guión. Zimmer crea temas de batalla masivos, percusivos y casi tribales para las secuencias de acción, pero es la voz inquietante y sin palabras de Gerrard durante los momentos emotivos más tranquilos la que realmente define la identidad de la película. Ese motivo musical recurrente, ligado a los recuerdos de Maximus sobre su familia, no solo subraya su dolor, sino que se convierte en un recurso narrativo que abarca todo un arco emocional, sin necesidad de una sola palabra de diálogo. Es una de las bandas sonoras más ampliadas, referenciadas e imitadas de los siguientes 20 años,
Y si alguna vez has escuchado música de tráiler que intenta sonar épica y emotiva a la vez, es muy probable que esté intentando emular lo que esta banda sonora logró primero. Ahora bien, para ser justos, esta no es una película perfecta y vale la pena reconocer sus puntos débiles. La precisión histórica es, en el mejor de los casos, irregular, y los cineastas fueron bastante claros al priorizar el drama sobre la fidelidad a los libros de texto, lo cual es aceptable como decisión creativa. Pero significa que los aficionados a la historia encontrarán muchos detalles que criticar, desde la cronología del reinado de Cómodo hasta el funcionamiento real del Coliseo. El ritmo en la parte central, particularmente durante algunas de las intrigas políticas en Roma, a veces se ralentiza considerablemente en comparación con el ímpetu visceral de la batalla inicial y las secuencias en la arena. Y algunas de las intrigas políticas secundarias que involucran a senadores conspirando contra Cómodo nunca reciben el tiempo en pantalla necesario para sentirse tan trascendentales como la película pretende. No son fallos fatales, pero son reales, y reconocerlos no le resta mérito a los aciertos de la película. Lo más destacable es cómo gran parte del cine de grandes éxitos de taquilla actual aún conserva la impronta de esta película. Ganó el Oscar a Mejor Película, revivió prácticamente sola un género entero que estaba en suspenso y sentó las bases de la épica histórica de acción seria y autoconsciente que películas como Troya, 300 e innumerables series de streaming intentarían emular durante años. Más aún, demostró que el público se interesaría por una historia sobre el honor, el dolor y el deber, siempre y cuando se contara con auténtica maestría en lugar de un mero espectáculo vacío. Podría decirse que este es el mayor reto de este género, y es por eso que, décadas después, una secuela que honrara la saga pudo incluso realizarse y encontrar su público, porque la original había construido una base emocional tan sólida a la que regresar. Al igual que los césares, que comandaban vastos ejércitos y gobernaban gran parte de la población mundial, Scott moviliza los recursos de un reparto de miles de personas, decorados colosales, un vestuario exquisito e imágenes impactantes para plasmar con detalle una representación creíble, aunque a veces geográficamente confusa, del Imperio Romano. Aunque la imponente producción amenaza por momentos con eclipsar la inverosímil historia, Crowe y varios actores, entre los que destacan el fallecido Oliver Reed, Connie Nielsen y, en un cameo extendido, Richard Harris, nunca permiten que se pierda la dimensión humana. El guión, escrito originalmente por David Franzoni, Amistad, con John Logan y William Nicholson aparentemente haciendo revisiones, plantea un escenario sorprendentemente simplista de bien contra mal. También exige al público que acepte la idea de que el mejor general de Roma se convierta casi de la noche a la mañana en esclavo y luego en gladiador. Claro que, en el siglo II de la era cristiana, el imperio era un lugar bastante caótico y cualquier cosa podía suceder, y de hecho sucedía. Mientras el humo de la batalla se disipa, se revelan los personajes principales de la película. El propio emperador moribundo está presente inexplicablemente. El blanco Marco Aurelio, Harris en un papel que John Huston habría interpretado 20 años antes. Reflexionando filosóficamente sobre un gobierno donde la virtud y la sabiduría se ven eclipsadas por la guerra constante, Marco Aurelio expone abiertamente su descontento con la corrupción de Roma. Informa a Máximo, a su hijo Cómodo, Joaquín Fénix, un derrochador pero ambicioso, y a su hija Lucila, Nielsen, mucho más sensata, de su intención de nombrar a Máximo protector de Roma en lugar de a su hijo. Sin embargo, Cómodo se asegura de que el anciano muera antes de que sus deseos se hagan públicos. Se proclama emperador antes de que el cuerpo se enfríe y ordena la muerte inmediata de Máximo. En definitiva, Gladiator funciona porque nunca olvida que su espectáculo necesita un alma. La armadura,
las arenas, el rugido de la multitud. Nada de eso importaría si no creyéramos, escena tras escena, que se trata de un hombre que camina hacia su fin con los ojos abiertos, cargando su dolor como un arma. Lograr eso es más difícil que cualquier duelo de espadas, y es por eso que esta película sigue siendo una de las epopeyas más importantes de su época. Si estás de acuerdo, o si crees que estoy exagerando o minimizando algún aspecto, deja tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensas. Si te gustó este análisis, un me gusta ayuda más de lo que crees, y suscribirte significa que no te perderás el próximo análisis a fondo. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Los actores nunca pierden la esencia del personaje, ni por un instante. Me encanta odiar a Joaquín Phoenix como Cómodo. Me encanta ese Nemedio que cura la herida de Máximo con su maldita saliva. Me encanta que también llamen español a Máximo. Ni siquiera saben que Máximo fue elegido para gobernar. Y cuando ese grandullón alemán toma un bocado de su sopa por Máximo y finge estar envenenado. Es como si todos estuvieran del lado de Máximo. Crucificaron a su pobre esposa e hijo. Lo único que quería era volver a casa. Desde la escena inicial con Máximo reuniendo a sus tropas para la guerra contra los bárbaros germanos, hasta el final cuando Máximo mata a Cómodo. Es una obra maestra del cine, maldita sea. Francamente, me encantaría ver una película mejor, pero no creo que eso suceda. Cuando se estrena una película de Ridley Scott, Blade Runner, Alien, Thelma y Luis, etc., el público espera que contenga 4 elementos. Un impacto visual deslumbrante, una cuidada producción, montaje, banda sonora, etc. Una profunda carga conceptual, temas e ideas subyacentes a la trama, y una puesta en escena y técnica tan elaboradas que el aspecto humano queda eclipsado por los demás. Esta historia se desarrolla con precisión, equilibrando momentos íntimos de los personajes con la grandiosidad de su ambientación. Los guionistas David Franzoni, John Logan y William Nicholson entrelazan temas como la lealtad, la corrupción y la redención en una narrativa atemporal y a la vez urgente. El viaje de Maximus no solo trata de venganza, sino también de restaurar los valores del honor y la justicia en un mundo dominado por la avaricia y la tiranía. La interpretación de Máximo por Russell Crowe es magnética, capturando la esencia de un hombre dividido entre el dolor y el deber. Crowe transmite una intensidad contenida, combinando estoicismo con momentos de vulnerabilidad que hacen que su personaje sea profundamente cercano. Ya sea animando a sus compañeros gladiadores en la arena o llorando a su familia perdida en soledad, la actuación de Crowe es compleja y auténtica. Su presencia física es igualmente impresionante, aportando una energía cruda y visceral a las numerosas escenas de batalla de la película. La capacidad de Crowe para captar la atención, incluso en momentos de silencio, subraya por qué Máximo es un héroe cinematográfico perdurable. Sus frases icónicas como "no están entretenidos" y "lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad" se han grabado en la historia del cine gracias a la interpretación de Crowe. Frente a Crowe, Joaquín Phoenix ofrece una clase magistral de villanía como Cómodo. Phoenix encarna el ego frágil y la decadencia moral de un hombre desesperado por amor y reconocimiento, pero consumido por la envidia y la paranoia. Cómodo no es una caricatura del mal, sino un individuo profundamente imperfecto cuyas inseguridades impulsan sus atroces acciones. La dinámica entre Máximo y Cómodo es electrizante, y su choque ideológico alimenta el núcleo emocional de la película. La capacidad de Phoenix para lograr que el público odie y a la vez sienta lástima por Cómodo añade una capa de complejidad a la narrativa, elevándolo más allá del típico antagonista.
El reparto secundario enriquece la historia con sus memorables interpretaciones. Richard Harris irradia sabiduría y nobleza, como Marco Aurelio, sirviendo como la brújula moral de la película. Connie Nielsen aporta profundidad a Lucila, la hermana de Cómodo, dividida entre la lealtad familiar y su deseo de proteger a Roma de la tiranía de su hermano. Jimon Hounsou brilla como Juba, compañero gladiador y confidente de Máximo, brindando momentos de calidez y camaradería en un mundo por lo demás brutal. La película también examina la influencia corruptora del poder y el precio de la ambición, encarnados en la trágica caída de Cómodo. Estos temas siguen vigentes, asegurando el atractivo perdurable de Gladiator. Desde su estreno, Gladiator ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Revitalizó el género épico histórico, inspirando una ola de películas similares, aunque pocas han igualado su impacto. Su influencia se aprecia en todo, desde la narrativa cinematográfica hasta los videojuegos, consolidando su lugar como un clásico moderno. Cada personaje se siente fundamental para la historia, y sus arcos argumentales contribuyen a los temas más amplios de la película: el sacrificio y la resiliencia. La nueva película de Scott, Gladiator, encarna todas estas cualidades. Es un ejemplo perfecto de lo que hace que el director sea tan brillante y, al mismo tiempo, tan decepcionante. Lo que debería haber sido la historia apasionante y conmovedora sobre el castigo bárbaro de un hombre bueno, por hacer lo correcto, se convierte en poco más que una historia de gladiadores rutinaria, sin muchos giros ni enfoques novedosos. Objetivamente, hay mucho aquí que ya hemos visto, aunque nunca lo habíamos visto con esta calidad visual. Gladiator tiene mucho que ofrecer. Oliver Reed es carismático como Próximo, un gladiador liberado que ha dedicado su libertad a reclutar y entrenar a otros gladiadores. Richard Harris es absolutamente convincente como Marco Aurelio, el emperador romano moribundo que manipula a Máximo para que haga lo correcto, condenándolo así ante los poderes fácticos y encaminándolo hacia la destrucción. Russell Crowe como Máximo es, Russell Crowe, siempre con esa peculiar combinación de peso, intensidad y serena dignidad que lo convierte en una de las presencias más cautivadoras en pantalla del cine. Estos temas siguen vigentes, asegurando el atractivo perdurable de Gladiator. Desde su estreno, Gladiator ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Revitalizó el género épico histórico, inspirando una ola de películas similares, aunque pocas han igualado su impacto. Su influencia se aprecia en todo, desde la narrativa cinematográfica hasta los videojuegos, consolidando su lugar como un clásico moderno. Cada personaje se siente fundamental para la historia, y sus arcos argumentales contribuyen a los temas más amplios de la película: el sacrificio y la resiliencia. La nueva película de Scott, Gladiator, encarna todas estas cualidades. Es un ejemplo perfecto de lo que hace que el director sea tan brillante y, al mismo tiempo, tan decepcionante. Lo que debería haber sido la historia apasionante y conmovedora sobre el castigo bárbaro de un hombre bueno, por hacer lo correcto, se convierte en poco más que una historia de gladiadores rutinaria, sin muchos giros ni enfoques novedosos. Objetivamente, hay mucho aquí que ya hemos visto, aunque nunca lo habíamos visto con esta calidad visual. Gladiator tiene mucho que ofrecer. Oliver Reed es carismático como Próximo, un gladiador liberado que ha dedicado su libertad a reclutar y entrenar a otros gladiadores. Richard Harris es absolutamente convincente como Marco Aurelio, el emperador romano moribundo que manipula a Máximo para que haga lo correcto, condenándolo así ante los poderes fácticos y encaminándolo hacia la destrucción.
Russell Crowe como Máximo es, bueno, Russell Crowe, siempre con esa peculiar combinación de peso, intensidad y serena dignidad que lo convierte en una de las presencias más cautivadoras en pantalla del cine.